Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Graciela Steinberg y es la tercera reunión que voy a sustituirla a Estela Maris William en la coordinación. Y hoy tengo el gusto de presentar a Leonor Pagano, que es de Tucumán, del GEPE, de Grupo de Psicoanalistas de Tucumán, que nos va a hablar sobre la clase 15 del seminario 11, del amor a la libido. Leonor Pagano es psicoanalista. Es exdirectora de posgrado del Colegio de Psicólogos de Morón, en que dicta seminarios. Ex miembro de la École Lacanienne y del grupo de psicoanalistas Tucumán. Así que, bueno, le voy a dar lugar a Leonor. No sé si Débora quiere comentar algo o le pasamos directamente a Leonor. Sí, antes de comenzar la clase, era para dar aviso de que la semana que viene va a ser feriado por la reunión lacanoamericana, con lo cual no van a haber clases ni del seminario 11 ni de la formación del analista, así que retomamos dentro de 2 semanas, simplemente para dar ese aviso y que quede asentado. Ahora sí, Leonora, cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a Graciela Steinberg, que cortésmente me ha presentado. Gracias a vos. También Bárbara, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Debbie. Debbie, perdón, Debbie. Me confundo los Debbie con las Bárbaras a veces. Gracias, Debbie. También le agradezco al Centro 2 y a Estela Maris Julián, que es una colega y amiga también. Bueno, como dijo Graciela recién, voy a trabajar el capítulo 15 de la editorial de Paidós, titulado Del amor a la libido. Pero sobre todo me centraré en el mito de la laminilla. Empiezo, ¿no? El mito de la laminilla es introducido por Lacan en 3 textos. El seminario 10, o sea, el anterior, el que vimos anteriormente, en el 11, el de ahora, y en Posición del inconsciente. Hacer un mito creado por él, así como Freud creó el de Totem y Tabú, indica una pérdida, y está ligado al objeto A como resto o como causa, pero no es lo mismo. La función del mito, según Lévi-Strauss, está en relación a la eficacia simbólica. El mito es atemporal, es decir, real. Carece de ubicación y su finalidad es dar respuesta a cuestiones en relación al origen. Es una necesidad, los mitos son necesarios para el ser humano para encontrar una respuesta simbólica respecto del vacío o de un vacío real que le abre una pregunta. Siempre la causa es lo relativo al origen. El mito de la laminilla da lugar al origen de la libido. Acá habla de otro mito, y es en lo que va Lacan a contraponer el mito del andrógino, que es el que utiliza Freud, y el mito de la laminilla, que es la creación de él. Freud toma el mito de Aristófanes, en cambio Lacan ejemplifica digamos, lo que es el vacío, lo que es tomado como la libido con la esfera de Magdeburgo. Yo ya les voy a explicar porque es una cuestión de la física. El mito de Aristófanes lo encontramos en el banquete de Platón. Había unos seres esféricos unidos por las espaldas, por lo tanto no se conocían, comenzaron a ser poderosos y desafiaron a los dioses.
Zeus, a Zeus le provocó una gran ira esto y los dividió por el medio, el hecho de que hayan tenido tanto poder. Entonces quedaron, al partirlos al medio, quedaron eternamente en una búsqueda de la otra mitad, que era su complemento. Bueno, en la práctica común uno habla de la media naranja, de esa búsqueda de la complementariedad en el amor. Este mito, Lacan lo llama el uno del amor, el uno unificante, el uno de la totalidad, el uno del narcisismo. La libido, como energía de la pulsión sexual, lleva el nombre de Eros. Entonces Freud trabaja sobre el Eros como un poder unificante. Para él, la libido es pura pulsión de vida. Esta es la diferencia que va a plantear Lacan. Por eso es coherente que Freud asocie la libido con el Eros, y por esto lleva al mito del andrógino, es decir, al poder unificante del amor. Eso es lo que Freud asocia, libido y Eros. Entonces Eros es la potencia de la unificación. Eros, por lo tanto, evoca a este mito. Así, ahí es donde Lacan dice, yo en vez de comparar la libido con Eros y el mito del andrógino, lo tomo por otra vía, lo tomo por esa laminilla que se infiltra. O sea, que es un mito distinto, es un mito confrontado con el mito de Aristófanes, que toma Freud. Para Freud, el mito de la libido, porque la libido tiene un valor de mito porque es la energía de la pulsión, y las pulsiones son nuestros mitos, decía Freud, apoyándose en el mito del andrógino. Es cierto, ese no es el único poder, porque la famosa pulsión de muerte queda como no digo colgada, pero no incluida, vamos a decir. Entonces, ahí es donde Lacan pone su marca. El mito que inventa Lacan no es ese. La libido lacaniana para Lacan es un elemento tercero entre el individuo viviente y lo que Lacan llama el complemento anatómico. Suena muy raro esto de complemento anatómico, ¿no? Pero vamos a ver cuán anatómico puede ser. No es lo mismo porque Freud lo toma como complemento sexual y Lacan no. Entonces, la diferencia está en que si bien ambos plantean la relación con un elemento, hay una diferencia entre lo que Freud llama complemento sexual y lo que Lacan llama complemento anatómico. Acá esta es la expresión que usa. La cuestión es que Eros tiene poder de mediación entre el individuo y el complemento sexual. En cambio, el mito de la laminilla no tiene poder de mediación entre el individuo y el complemento sexual, sino que tiene mediación con el complemento anatómico. ¿Qué es el complemento anatómico? Es cuando Lacan dice, las secundinas, las caducas, las membranas que se pierden en el momento del nacimiento, es decir, un resto que cae en el momento del nacimiento, persiste bajo la forma de esta libido que se puede llamar ahora con Lacan un real puro. La laminilla no está articulado ni a lo imaginario ni a lo simbólico, pero este real puro tiene vida propia. Insisto, tiene su propio empuje y su propia fuerza. No se puede educar, dice Lacan, no se la puede engañar.
Y me parece que poco a poco Lacan va a ir pensando que esta laminilla es una de las formas que adopta el goce en su concepción. Es muy difícil pensarlo así. Nunca estuvimos tan cerca de un concepto así, pero si le damos el estatuto de goce, sí hay algo que persiste y que no se lo puede engañar. Que persiste, que no es menos, que no se pierde, que es lo que pasa con el deseo. El deseo se articula en relación a una pérdida, pero acá no es pérdida. Digamos que el mito intenta dar cuenta de una energía pulsional y se presenta articulada al goce, pero la libido es como si dijéramos que está en una cierta relación con objetos pulsionales, pero no se reduce el mito de la laminilla a los objetos pulsionables. Ya antes comenté que no era posible educarla, lo mismo que ponerle trampas, dice Lacan. Sobrevive, es como la ameba, inmortal, sobrevive a todas las divisiones. Lacan dice, esto es inquietante. Dice, entonces da un ejemplo. Supongan que mientras duermen, vienes a la laminilla y les envuelve la cara. Es del orden de lo aterrador. Esta laminilla, este órgano cuyas características es no existir, pero no por eso, dice, deja de ser un órgano. Y ese órgano está emparentado con la libido. La laminilla no es la libido, está emparentada con la libido. Si pasamos al tema del sujeto barrado, el sujeto barrado nace en el campo del otro. Así surge el significante. La relación con el otro hace surgir lo que representa esa laminilla. Es la relación del sujeto barrado con lo que se pierde. Vamos a retomar un poquito a Lacan. Dice, es como si se refiere al destruir, a la omelette. Mejor sería cuidarse de que llegue a pulular, puesto que de hacerle un tajo sería ayudar a su reproducción. Esto en relación a la ameba, puesto que el menor de sus esquejes, los esquejes son los tallitos con los que uno hace crecer una plantita, que sobreviviese, aunque fuese de una quemazón, conservaría todos sus poderes de dañar. Está muy lejos de esto de ser el Eros del amor, de dañar, fuera de los efectos de un rayo mortal que además habría que experimentar, la única salida sería encerrarla. Esto es lo que quiere Lacan demostrar. Entonces, él plantea la esfera de Magdeburgo y dice, son dos semiesferas que al incluirse dejan un vacío, y lo que Lacan quiere saber, ¿qué es lo que pasa con ese vacío? De ahí emerge el mito de la laminilla. Yo creo que, volviendo a esto de que se la puede encerrar, porque va a encontrar un lugar por donde ingresar la laminilla, ¿no? Me da la sensación que la articulación con el goce es como eso que persiste, persiste y persiste. Si por eso se puede decir que la libido pensada así es como la matriz de los objetos pulsionales, es decir, no es lo que funciona como atracción al otro sexo, como decía Freud, o hacia el mismo sexo, no importa. Es lo perdido. La atracción a un partener, cualquiera sea su sexo, en términos biológicos inclusive, sí, esto es lo que plantea Freud, si la libido es pensada como la laminilla, como la mel, él la llama la mel, me parece que vincula no al sujeto con el partener, sino al sujeto con el objeto perdido. Esto es diferente.
En cambio, me parece que la libido lacaniana, pensada con el mito de la Mel, vincula al sujeto con el objeto perdido, como dije antes, no con el partener. Es decir, los vincula con la serie de los objetos A, de modo tal que la libido funciona como la matriz de los objetos funcionales. Por eso la lamel un poco es la madre, es un tipo esencial de órgano que no se limita al cuerpo porque anda por el mundo. Es una cosa rara esto, ¿no? Por eso me parece que es la matriz a partir de la cual se piensan los objetos funcionales. La mirada anda por el mundo y todo el mundo me puede mirar. Es inmortal, habla de la laminilla, ¿no? De la lamel, inviste a los objetos, es fundamental, dando origen a la libido, y por último, da cuenta de una vida inmortal, algo separable que persiste. Para ejemplificar algo tan complejo, sería como ese velo que recubre al bebé en el momento de nacer. No a todos, a algunos. Recuerdan que el hombre de los lobos nace con un velo. Nació envuelto en un velo. El ser humano, dice Lacan, se gesta en un huevo sin cáscara. De las membranas de ese huevo se escapa algo, se pierde. Este algo es la lamel, la laminilla. Este órgano no existe, pero no por ello deja de ser un órgano. Sobrevive a todas las divisiones. Tiene persistencia y anda por todos lados. Sobrevive, tiene cierto valor siniestro. Entonces, rompiendo el huevo, volviendo, se hace hombre, también omelet, omelet con H. Este es un juego de palabras que hace Lacan y dice, de alguna manera, hay que romper los huevos para hacer una tortilla. Es decir, hay que romperse para conseguir algo. Traducido a la letra, hombre lettre, quiere decir que si no pasamos por la pérdida, por la castración, no nos podemos constituir. La Mel es un modo de reformular la cosa perdida de Freud, es como esa cosa que anda por el mundo. Bueno, esta imagen y este mito nos parece bastante apropiado para figurar tanto como para poner en su lugar lo que llamamos libido. Lejos está de ser el amor y todo eso, que es encantador, pero no es lo que Lacan piensa. La libido es un borde que recubre la zona erógena y hay una constancia en torno a esa zona erógena, del empuje, de la pulsión, sobre lo cual tanto Freud como Lacan insisten. Se ve que lo que Freud llama Schub, S-C-H-U-B, Schub, el flujo de la pulsión, no es su descarga, sino que ha de describirse más bien con un ida y vuelta de un órgano cuya función ha de situarse en las coordenadas subjetivas. Ese órgano debe llamarse irreal, en el sentido en que lo irreal no es lo imaginario, precede a lo subjetivo condicionándola por estar en contacto con lo real. Está ahí, está ahí. No. Dice en Posición del Inconsciente, dice lo siguiente: al ser representada aquí por un ser mortífero, marca la relación en la que el sujeto toma su parte de la sexualidad especificada en el individuo con su muerte. ¿Su muerte cuál es? La separación. Algo pierde. Yo pregunto a ustedes que están acá
¿De qué modo la laminilla podría ser mortífera? Por un lado, está en relación con lo que se pierde en el momento de nacer, y en función de esa pérdida, ¿qué es lo que busca la laminilla? ¿El enlace con lo sexual? ¿El enlace con los objetos A? ¿O no busca, solo pulsiona? A mí me parece que lo que indica es que la laminilla es eso que parece que tiene autonomía, porque resulta del corte entre el sujeto y el objeto en la constitución subjetiva. Es la separación. Por eso dice que funciona como el equivalente de lo que Lacan llamó la parte maldita. ¿Qué tal? Por eso está íntimamente ligada al goce, que es como decir, es la manera en que puede funcionar el sujeto recubriendo los objetos del mundo, como si hubiera una laminilla aparentemente autónoma, pero que funciona como complemento anatómico, que es como si dijéramos, es una parte del cuerpo, pero que se independizó, como si fuera un órgano que se independiza, pero no se independiza y corta, sino que viene del cuerpo y hay momentos en que se intenta restituir al cuerpo, ¿no? Por eso los objetos pulsionales andan por el mundo y de golpe uno los encuentra, es como decir, de golpe se presenta la mirada, es como si dijéramos, ahí se presentificó la laminilla, de golpe andaba algo por ahí en el mundo perdido y se presenta como lo que me invade, me mira, me controla. Entonces, esos momentos paranoides que uno tiene, me parece que es como si dijera él, tiene una vida inmortal y puede ir más allá, persiste. Es como si dijéramos, persiste en el mundo esa parte del cuerpo propio que se perdió como si fuera un órgano perdido, pero que sigue teniendo relación con el sujeto y que tiende a tener un carácter invasivo. Es invasiva. Insisto, intenta muchas veces restituirse al cuerpo. Y en la clínica, ¿cómo se puede ver eso? ¿No? Podría ser, en un grado extremo, es cuando en el caso de la psicosis se presenta una mirada que no desaparece nunca, o goces que persisten y persisten, o que cada tanto vuelven y vuelven. Repeticiones me refiero, que no son del orden significante. En la neurosis podemos tener un modo mucho más atenuado porque hay una diferencia cualitativa. Pero eso no quiere decir que no pueda aparecer también permanentemente la posibilidad de esa voz que me puede invadir, que si hablan de mí o no hablan, ¿qué podrán decir? Es como si dijéramos, ahí, la laminilla invistió esos objetos. Vieron que uno se pregunta, entonces, ¿está en relación a lo fantasmático? Por supuesto, está en relación a lo fantasmático. Se hace presente en la vía de lo fantasmático la laminilla, pero vamos a ver de qué forma. Lo pensaba en los chicos cuando pregunté cómo se puede ver. Tienen una cosa mucho más expresiva y lo captan mucho más. En una época atendí a una niña que la primera vez que vino la asustó mucho la presencia de un cuadro de Miró. Entonces me pedía, cada vez que venía a sesión, me llamaba por teléfono y me decía que sacara el cuadro. Entonces yo lo sacaba, porque por más que le hubiera explicado así medio tontamente de que era un pintor, que le gustaban las cosas de los niños, ella no quería saber nada. Entonces me dice, ocurre una situación de mi parte,
me olvido de sacar el cuadro. Entra a sesión, todo bien, yo me había olvidado completamente y me dice, ¿viste que no me asusta el cuadro aunque me sigue mirando? Es decir, el cuadro la seguía mirando. Eso es la laminilla, es ese punto de intrusión, de invasión hacia el sujeto, ¿no? Se desliza al ser del organismo hasta un verdadero límite que a veces va más allá del cuerpo. El sujeto hablante tiene el privilegio de revelar el sentido mortífero de ese órgano y por ello su relación con la sexualidad. ¿En qué sentido su relación con la sexualidad? Que se reproduce y la reproducción siempre está en relación a la muerte. Esta cosa de cómo la laminilla viene de la realidad exterior, como por ejemplo si uno va caminando y algo lo atrapa y uno queda como tomado por eso, eso ahí, eso es la laminilla. Está ahí presente. Y uno dice, no sé, quedé como extasiado mirando. En realidad hay unos que son más perceptuales y dicen, lo que pasa, me refiero a los artistas, ¿no? Lo que pasa es que el objeto me llamaba. Ese es el punto de la laminilla, exactamente ese. El objeto me llama. Bueno, voy a pasar a un caso clínico. No solo voy a hablar de un caso clínico, sino también quiero hablar de Guy de Maupassant. No sé si lo tienen, lo conocen, en el cuento del Orla, que lo vamos a trabajar hoy. Bueno, este chico es un prepúber, 12 años más o menos, hace muchísimos años que lo atendía, así que no son los púberes de ahora, de 12 años, ¿no? Y el padre era director de la escuela a la cual este chico concurría, y lo trae porque teme que no se concentre, que no pase de año, lo trae por él, por su narcisismo, ¿no? Y que pueda perder el año. Llega a la consulta un preadolescente, digamos, que camina en forma robotizada, se sienta y empieza a hablarme de las varas. Yo me quedo mirándolo y le pregunto, ¿qué son? ¿Cómo son? Y me dice, como si fuera una tarada yo, ¿no? Son varas, dice, que se retuercen en sí, que se esconden, que se acercan, a veces se me pegan al cuerpo, ahora están muy cerca tuyo, me dice. Pregunto, ¿ahora están cerca mío? Responde, sí. Y le digo, ¿hacen algo? ¿Dicen algo? Sí, me dice, te putean. Era la primera entrevista, ¿cómo no me iba a putear este? Ah, bueno, le digo yo, entonces hablan. Sí, me dice. Digo, bueno, que sigan hablando, mientras tanto, hablemos nosotros y dejalas. Y ahí seguimos y seguimos. Por supuesto que las varas siguieron, lo siguieron aterrorizando. Había una diferencia entre él y yo. A él sí se le pegaban al cuerpo y a mí no, según él, ¿no? No sé. Fue un trabajo realmente muy, muy interesante con este chico, ¿no? A todo esto, el padre y la madre no tenían ni la más mínima idea de esto que le pasaba al chico. Ella era profesora, no tenían la más mínima idea, y yo no se los comenté, porque sabía cómo venía la mano, venía mano psiquiatra, ¿no? Entonces yo dije, vamos a ver, voy a darme tiempo. Estuvo durante más o menos 3 años en tratamiento, este chico no hizo ningún brote, y todo el tema de él era otra cosa, por lo cual él venía. Era
un mito que había armado la madre en el momento en que él nació. En el momento en que él nació, había otra parturienta en el cuarto de al lado que estaba haciendo trabajo de parto como ella. Los dos, tanto mi paciente como habían dado a luz una nena. Entonces esta madre no tuvo mejor idea que armar el mito de que los dos iban a ser pareja. Es decir, ustedes ven ahí clarito el complemento, el mito de Aristófanes. Entonces, él empieza a hablar de esta nena y cómo la ama y cómo esto, y que la madre lo lleva de visita a ver esta nena, a la amiga, porque era una amiga de ella, ¿no? No. Al final se hicieron amigas, eso quiero decir. Y entonces yo le pregunto, decime, ¿vos te creés destinado a tener que amar a esa nena? Entonces él me mira con ojos como diciendo, ¿qué estás preguntando? Las cosas son así. Bueno, yo no dije más nada. Y un día aparece con un cosito. Así lo llama él. ¿Se acuerdan que antes se ponían los rollitos de fotografía en un cosito negro con tapita y uno lo llevaba a revelar? Bueno, él viene con eso, ¿no? Y arma toda una historia en torno a eso y me pregunta socarronamente si yo sé lo que hay ahí adentro. No, le digo, yo no sé lo que hay ahí adentro. Si vos no me lo contás o no me lo decís, no tengo la posibilidad de saber lo que hay ahí adentro. Entonces, hablando y hablando, él me, perdón, él me dice, me muestra que es un resto. ¿Un resto de qué? Un resto de un caramelo. Es el papel de un caramelo. Entonces yo le digo, bueno, qué interesante, ¿qué le voy a decir? Y le pregunto, ¿qué valor tiene ese papelito? Y me dice él, ese papel es de un caramelo que comió ella. Por lo tanto, esto es muy preciado para mí. Bueno, trabajamos mucho en torno a este mito impuesto por la madre y que él se pudiera deshacer de ese resto que no le concernía a él, sino a la madre y a la historia de amor que se había armado la madre con esa nena y él. Él estaba muy aislado, él muy, muy aislado, empieza a hacer teatro, empieza a interesarse por la computación, y sé que ahora, en las últimas noticias que a veces nos llegan por suerte, de ahora debe tener muchos años, 30 y pico, que ahora está en Estados Unidos con el tema de la computación. Por supuesto que los padres lo sacaron del tratamiento. Después que tiró el papel del caramelo, ya no era bueno el análisis para él, porque tiraba cosas que eran muy valiosas. Pero lo interesante de esto es esta creación que él hace para poder salir de este sometimiento que tenía a esta madre y a este padre, que son las varas, esa laminilla, digamos, que putea, que se pelean, porque eran padres que se peleaban y se pelearon, no sé, una escena que él no comenta, sino que me cuenta que la soñó,
pero en realidad había ocurrido, es que de golpe la madre se estaba pintando las uñas, el padre había quedado sin la llave, ella no le abre, él trepa hasta el primer piso y atraviesa las ventanas, los vidrios de las ventanas, y bueno, y se arma una batahola terrible, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tenía este chico de, si no era a partir de las varas, de la lamel, poder construir algo, ¿no? Bueno, esto lo cuento más allá del diagnóstico de este chico, cómo puede aparecer la laminilla. Por eso, esto que aparece diciendo Lacan, que es la parte maldita que plantea, incluso Bataille escribió un libro sobre la parte maldita, funciona como una parte que no termina de perderse y que envuelve de distintas maneras, o que vuelve de distintas maneras, como Lacan lo llamó como ese complemento anatómico. Es decir, que andan por el mundo porque de golpe hay algo que vuelve y vuelve de mi cuerpo. Bueno, sigo un parrafito más de este capítulo y dice, lo importante es captar cómo el organismo viene a apresarse en la dialéctica del sujeto. Ahí lo integra al sujeto. Ese órgano, lo incorporal, en el ser sexuado, eso que del organismo el sujeto viene a colocar en el tiempo en que opera su separación. Es decir, que hay una dialéctica del sujeto con ese órgano de lo incorporal en el ser sexuado. Entra en la economía simbólica en el momento en que opera la separación del lado del sujeto. Es muy difícil poder dar cuenta del mito de la laminilla, pero tenemos que estar como muy abiertos porque es como son las primeras cosas que Lacan va hablando de un uno que es un uno de otra índole, no el uno unificante. Eso significa que ese atrapamiento que hay en el organismo se transforma en cuerpo, es decir, lo desertifica en términos de goce. Deja solo las zonas erógenas como pequeños oasis. Es decir, que de ese organismo se pierde goce. Entonces, que si bien queda goce en las zonas del cuerpo, hay un goce que anda perdido por el mundo, que se perdió y que puede quedar como equivalente a las membranas o a la lamel, recubriendo distintos objetos del mundo y se mete por donde sea como órgano inmortal, dice. ¿Cómo detectar en la clínica algo de esto? En los sueños, en las pesadillas. Por ejemplo, algo que se mete en la cama y que se rastrea por dentro de la cama, hace que algo se vea, algo se sienta, algo se perciba, pero es incorporal. Fíjense que, bueno, hay una paciente que en este momento está pasando por un momento de salud muy, muy difícil. Acaban de darle un diagnóstico no oncológico, entonces trae al análisis, ella hace virtual porque está en Estados Unidos, que ella está de costado durmiendo y algo atrás se le ubica y yo le pido asociaciones. ¿Qué le parece que es eso de algo atrás? Y dice, es la muerte. Entonces, yo le doy lugar a eso. Pero nosotros que hoy estamos trabajando otra cosa en sentido de lo incorporal, también podría ser la libido en relación a eso siniestro, pero también en relación a la pulsión de vida. Le digo, bueno, por lo menos no está
sola, está acompañada, y estar acompañada por la advertencia de la muerte no es cualquier cosa. No es tan fácil trabajar con alguien que ya está en un tema oncológico, ¿no? Pero siempre hay que tender, no negadoramente, pero sí advertir que tiene la pulsión de vida a su lado, digamos, ¿no? Bueno, ya les comuniqué que siempre la LAMEL está en relación a el fantasma y en los objetos que presenta el fantasma. En el caso de la neurosis y en el caso de la psicosis, nosotros estamos habitados por el lenguaje. En la neurosis nosotros tenemos que adueñarnos de ese lenguaje para que sea propio. En el caso de la neurosis, en el caso de la psicosis no hay esa intermediación. Entonces aparece como sin velo, hablándolo sin velo. Por eso voy a hablar del orla. Bueno, estamos hablando del fantasma. Les digo que no hay mediación fantasmática en la psicosis, ¿no? Bueno. Voy a tomar el cuento del orla. ¿Lo conocen al cuento del orla? Sí, es precioso, no me digan que no es precioso. Bueno, el orla se publica el 27 de octubre de 1882. 10 años después, Maupassant muere. Constituye un testimonio notable de la certeza psicótica, de la presencia del objeto invasor que trata de apropiarse del cuerpo de quien lo percibe. Es raro porque en este cuento, si ustedes buscan, el personaje central no es nombrado, no tiene nombre. Sí es nombrado el orla, que es el que no tiene nombre o que no aparece el nombre, lo nombra. Y orla son dos significantes, ors y la, y es, digamos así, fuera de ahí significa, ¿no? Está escrito en forma de un diario personal donde él va contando todas las experiencias que va pasando día a día. Él empieza contando de lo contento que está, que estuvo toda la mañana tirado sobre la hierba, y qué feliz, y cómo estos momentos no pueden ser como transmitidos, etcétera, etcétera. Vuelve y ve por su ventana, que da al Sena, la ventana de él, un bergantín brasileño que pasa y queda como totalmente atrapado por la belleza del bergantín y porque es blanco, impecable, reluciente, le llama muchísimo la atención. Bueno, hasta ahí todo funcionaba más o menos bien. Después de los 3 días de ver ese bergantín, empieza a sentirse mal. Empieza a tener pesadillas, empieza a tener una cosa de incomodidad, de angustia, y empieza a sentir la presencia de un misterioso ser invisible. Me adelanto un poquitito, cada noche mientras duerme, ese personaje hace acto de presencia en su habitación sin que él pueda controlarlo, está fuera de control. Él lo llama algo así como un ser sobrenatural, algo así como que está fuera del mundo. El desconocido, la presencia de este desconocido, es inasible para él,
no lo puede definir, uno podría decir no es externa, digamos que es interno, es algo interno, pero ya vamos a llegar a eso. Es un ser invisible, capaz de mover objetos, según el protagonista del cuento, beber leche, interferir, sobre todo cuando él no se refleja, ahí tiene como la primera sensación de que está loco, ¿no? Este ser invisible, él dice que no tiene consistencia material, pero se maneja con autonomía e independencia, y él percibe que cada vez lo toma más, cada vez se adueña más de él. El autor irá describiendo todas las indisposiciones, la fiebre, pero lo que más describe el autor es el peligro inminente que plantea este muchacho. Alguien amenaza, acecha su vida. Tiene miedo y no cesa de interrogarse acerca de lo que acontece. Tengo continuamente la angustiosa sensación, esto es del libro, de un peligro que me amenaza, la aprensión de una desgracia inminente, o de la muerte que se aproxima, el presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne, por eso hablamos del cuerpo, y en la sangre. Van a comenzar las pesadillas, y hace como cosas restitutivas, se va a París, se siente muy bien, curado, vuelve y vuelve a aparecer la angustia que lo tenía totalmente tomado. Ocurre algo, y es que se encierra en la habitación con llave y deja la misma medida de leche, la misma medida de agua y algo, serían unas galletitas o algo así. Entonces él se da cuenta que este ser pasa por debajo de la puerta, Lacan habla de lo extraplano, por debajo de la habitación, y se ha infiltrado en él y le ha tomado su leche o no, o algo parecido. Y entonces se pregunta, ¿qué objeto soy para este hombre, no? ¿Qué objeto soy? Entonces dice, ¿qué es mi cuerpo para él? El objeto que soy como cuerpo en el espacio, se pregunta. Entonces, Lacan plantea, no en relación a este cuento, lo plantea desde otro lugar, ¿no? Dice, la laminilla es una cosa extraplana que se desplaza como la ameba, dice. Pero es más complicado, es algo que anda por todas partes, es algo que el ser sexuado pierde, es algo inmortal, sobrevive a todas las divisiones. Su carrera no se detiene. Y ahí da el ejemplo que yo les conté antes, de imagínense que están durmiendo y algo les cubre la cara. Es inquietante, dice. Entonces, uno se pregunta cómo tanto Freud como Lacan hablan de el interior mismo del sujeto, es decir, que hay algo que es lo más íntimo del sujeto y lo más extraño. Freud lo llama lo angélico, Lacan lo llama lo extimo, es decir, es eso íntimo que viene de afuera. Es bastante interesante. Bueno, yo voy a ir terminando, les cuento un poquito más del cuento, así es una tarde linda para contar un cuento. Él habla de que lo va poseyendo cada vez más, el Orla, lo invade, es un vampiro. Él dice que sirve como alimento del Orla, pero no porque se lo coma, sino porque lo toma.
ha devorado mi reflejo, mi imagen en el espejo, y poco a poco el relato va adquiriendo una mayor intensidad, una progresión dramática. Entonces una certeza se apodera de él y dice, debo matarlo. ¿Cómo? Y entonces quema la casa y dice, con esto lo mato. Con la diferencia que en el momento que está mirando cómo se quema su casa, empieza a escuchar unos gritos que son de la servidumbre que él se olvida que la había dejado dentro. Luego de esta cosa tan dramática y siniestra, por supuesto que él se pregunta, ¿qué objeto soy para el Orla? ¿Por qué a mí? Y ahí lo enlaza con el tema del bergantín, que debe haber habido algo en ese bergantín brasileño que saltó y se metió en su casa. Bueno, nosotros estamos lejos de Francia, así que cualquier cosa puede llegar a ser dicha. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de la duda si pudo matar a Orla o no. Y se da cuenta que no. Entonces dice, mi única salida es suicidarse. Entonces este pasaje al acto inevitable que va a ser, tiene que ver justamente, anuncia de alguna manera el final del relato. Él dice, mi cuerpo ha sido devorado por el Orla. No es sino pura presencia de un real que ya no se escabulle, que carece de reflejo en el espejo. El suicidio es mi única opción, dice. ¿Para restituir qué cosa? Un cuerpo. Él quiere volver a tener un cuerpo. Y hasta ahora, el Orla, justamente, ¿qué era? Sino el doble de su cuerpo. Bueno, yo dejaría acá, no sé si ustedes quieren seguir, hay mucho más para hablar, pero yo pienso que en esta clase lo más valioso de la clase en sí es el mito que plantea Lacan. Sí. Bueno, Leonor, muchas gracias por tu presentación. Vamos a abrir entonces el espacio de comentarios, de preguntas. Antes de empezar, te quería contar que en una época yo trabajaba mucho, hace muchos años, con pacientes psicosomáticos, no pacientes psicosomáticos, con cuestiones respecto de lo psicosomático. Estaba en una investigación y era impresionante cómo en ese tipo de cuestiones la libido, cuando no funciona como instrumento de la pulsión, se deviene como un órgano, un real ingobernable, que empieza a tapar todos los agujeros, en muchos casos, trayendo numerosos problemas, los agujeros del cuerpo, los agujeros internos, todos los agujeros del cuerpo, trayendo numerosos problemas. Me acuerdo un caso de una paciente que tenía adherencias en las trompas de falopio, lo que se llaman adherencias, que era como una membrana que le crecía, que le impedía que se muevan las trompas y no podía quedar embarazada. Claro. Entonces la operaban y volvía a crecer una y otra vez. Ese funcionamiento de la libido, cuando no está al servicio de la pulsión, es como realmente, es como una cosa indestructible que se multiplica, porque está, respecto de la angustia de castración, está en la vereda de enfrente, es lo que se intenta recuperar de no perder. El problema es eso,
Y eso va creciendo por todas partes. Yo lo he visto tapando e inmovilizando y creando enfermedades. Esto es muy común en la clínica de estas cuestiones psicosomáticas, donde se ve muy claramente este funcionamiento de la libido como órgano, como un irreal, real, ingobernable, difícil, muy difícil. Es cierto lo que decís. Ahora actualmente la estrategia de los médicos, no sé si han estudiado el tema de la libido o no, pero operan y a menos de un mes hacen o la implantación del óvulo y del espermatozoide, digamos, para que no vuelva a crecer, claro. Se gesta la posibilidad, se geste un bebé, digamos. Pero muchas veces esas adherencias generan un pH tan negativo que aún creciendo ese trasvasamiento que se hace, muere, porque lo asesina, digamos. Claro, porque es como una membrana, toma la forma de membranas que inmovilizan o taponan. Es realmente, es un irreal, real, pero ingobernable. Es todo un tema esto, ¿eh? Y hay muchas mujeres sí. Que padecen eso. Este problema, sí, esto de hace muchos años, ¿no? Sí, pero gracias que me das el pie, Graciela. Recuerdo una paciente muy joven, de 27 años, que tenía esta enfermedad. Claro. La operan y hace ella tratamiento para poder quedar embarazada y ¿cómo se le dice? La inseminación artificial, sí. Bueno, pero previamente a eso le tienen que sacar los óvulos, porque siendo tan joven y el marido tan joven, usan los óvulos de ella. Claro. 27 años. ¿Cuántos óvulos había sacado? ¿Le sacaron? ¿Cuántos? 1. Wow. Uno solo. Vino al análisis, lloraba, y yo no sabía qué hacer. Entonces le digo, bueno, a ver una cosa, tranquila. Con 1 alcanza, le digo. Sí, a los 27 años, sí. A los 27 años. Con 1 alcanza. Y efectivamente alcanzó, ahí anda caminando, portándose mal por todo. Pero en pensar en tener otro hijo no le es tan fácil justamente por esta enfermedad que tiene. Sí, por eso hay que tratar de que eso que se resiste a perder, que se termine de perder, porque lo que retorna trae este tipo de funcionamiento como órgano, ¿no? Como órgano. Bueno, vamos a las preguntas. Carlos Benítez había preguntado si eso se da cuando la laminilla no cae. Hay muchas felicitaciones, excelente tu clase, Leonor, hay numerosas, pero está la pregunta de Carlos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, eso se da, no sé si Carlos quiere habilitar, que andaba por ahí, cuando la laminilla no cae. Supongo que debe estar hablando del funcionamiento de la libido como órgano. A ver, Carlos, no sé por dónde anda. Está por ahí. Carlos, no está. Está, pero no está. Está, pero no está. Sí, eso es un problema siempre. La laminilla, está, pero no está. La laminilla se separa. Claro. Es decir, entre comillas, cae. Pero como persiste y es un goce que persiste, intenta retornar muchas veces al cuerpo. Es decir, cae, pero como es de persistencia, vuelve a retornar al cuerpo. No sé si algo te respondí, Carlos. Sí, decime. Sí, ahí está Carlos. No podía comunicarme porque se me trabó la máquina. Pero hago esta pregunta cuando vos planteabas el caso de esta paciente tuya, esta nenita, que digamos el cuadro la miraba, ¿no? Sí. Entonces ahí aparece la pregunta que eso, si tiene que ver cuando esa laminilla, digamos, no cae, sino que sigue en algún punto
En ese punto, como es una nena y es una neurosis, hay mediaciones y por lo tanto ella puede dejar que eso no la atormente ni la persiga, como en el caso del nene de 12 años. Pero no es fácil, no es fácil. Ella con mucho amor me dice, viste, pude. Es decir, eso es la neurosis. Me pude adueñar de esa mirada que me mira y soportarla. Y soportarla. Sí, yo esta pregunta, perdóname, te la hacía porque no sé si vos estás al tanto, hay una moda ahora de la madre o los padres comerse la placenta. Ah, sí. Ay, sí, sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Tiene que ver con esto? Sí. No, no, para mí no tiene que ver con esto. Una cosa es que uno quiera reintroducir en el propio cuerpo algo, y otra cosa es, hay una persona que se dedica al arte, que ha tenido hace poco un bebé, y que toma partes de su placenta y hace obras de arte con eso. También. Eso es una expresión de arte de esta mujer. Pensaba en Mary Shelley, en Frankenstein. sí, en Frankenstein, que el problema de la muerte de la madre es que la placenta sale en pedazos. Entonces, eso hace que la madre de Mary Shelley muera por una gran infección. Y Mary Shelley, como un modo restitutivo, pero restitutivo al estilo de la neurosis, va armando con pedazos de cuerpo esa placenta, ese Frankenstein, ¿no? No sé si algo te contesto de esto, pero realmente no lo he pensado mucho, Carlos, esto de comerse la placenta. Si realmente hay estudios científicos que den cuenta de que eso mejora el cutis, por ejemplo, no sé, no hay estudios serios. Sí, no, yo pienso más en las consecuencias en ese bebé traído al mundo, en este ritual, podríamos decir, ¿no? Muy pensado y muy tomado desde lo biológico, que mejora la piel, esto y el otro, y la psiquis del chico tiene consecuencias, a eso iba, ¿no? Que muchas veces se ve a posteriori, esto de, bueno, hay algo que sí lo reincorporo, ¿y por qué no lo podés perder? Exacto, ese es el problema. Eso Ese es el pensaba. problema. Es que me parece que la libido y la lamel, la laminilla, representan algo que es independiente, pero que va y viene, que retorna y anda por el mundo. Es decir, se puede perder de a ratos retorna. Pero lo que vos estás planteando, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que perder para darle lugar al niño, que es lo que vos me estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de qué soy para el otro? ¿Qué soy para el otro? Porque si yo restituyo la placenta, la pregunta es qué soy para el otro. Bueno, hay otra pregunta. En el caso de estos pacientes con cuestiones psicosomáticas, yo recuerdo la gran dificultad para perder. Por ejemplo, una persona dice, hoy mi papá hubiera cumplido 101 años. Y hacía como 30 años que se había muerto, y sin embargo seguía cumpliendo. Hay como una resistencia a perder lo perdido. Lo perdido está perdido, no puede seguir cumpliendo años alguien que está muerto y llegar a los 101 años. Esto era algo que muy observable en estas cuestiones psicosomáticas, pero muy observable. Graciela, si lo dice desde un lugar metafórico, qué lástima, mi papá es una cosa. Ahora, si lo dice con esa presencia, ¿Sí? como si no hubiera ausencia, como si no hubiera falta, uno Sí. puede contestar desde otro lugar, ¿no? Diciendo, bueno, no sé si alcanzaría la torta para tantas velitas.
Claro, desde el lugar de lo cómico, desde el lugar de lo... Está complicado, sí. Claro. Pero hay una resistencia en este mundo que estamos viviendo a perder. Hay una resistencia a perder lo perdido, sobre todo No, lo porque perdido. la sociedad capitalista está en pídalo ya porque lo tiene, ¿no? Por eso, por eso. Acá hay una pregunta de Patricio Fernández. Dice, excelente clase, Leonor, muy interesante la lectura que hiciste del caso sobre el papelito envoltorio, cómo eso no permitía al sujeto expresarse en su deseo. Gracias, hay muchas felicitaciones. En ese caso, me parece que estaba tan amarrado a la madre, que Sí. era el mito de la madre el que él sostenía. Entonces, cuando puede caer ese papel, que hace que el chico pueda conectarse con otra cosa. Una vez él me llamó por teléfono diciéndome que tenía novia, que bueno, que se iba a ir a Estados Unidos con la novia, cosa que yo le pregunté cómo estaba, tendría 18, 19 años, y me dijo, ¿cómo estás? Medicado. Wow. Es lo que hicieron los padres, lo sacaron al análisis, andaba muy bien en el análisis, no estuvo nunca medicado, y los padres lo primero que hicieron fueron medicarlo, lo querían ahí, Claro. aniquilado, ¿no? Acá Gisela Feldman dice que quisiera preguntar algo. ¿Dónde está Acá Gisela? estoy, acá estoy. Ahí está. Hola Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy linda la presentación, me parece una puntuación muy interesante. Por un lado se me ocurrió algo en relación a lo que estaban hablando, que trajo Graciela en relación a lo psicosomático, y pensaba, quizás es un poco imaginarizado, ¿no? Pero si esta laminilla no se viene a meter ahí como holofraseando, ¿no? Como Eso. generando esta holofrase, digamos, Exacto. sacando el intervalo, ¿no? Exacto, eso. Sí, Por un lado eso. Sí, decime, perdón. No, y por otro lado pensaba, digo, esto de la laminilla, que es lo que retorna del cuerpo, digamos, algo que no se termina de perder o que retorna de eso que debería estar perdido, ese resto. Y pensaba, digamos, escuché esto de lo maldito, pensaba si Lacan, tomando de Freud, si no toma algo de cierta libido más ligada al amor, como algo que vela más que algo que retorna y presentifica algo del objeto. Bueno, en el seminario 20 Lacan escribe un capítulo muy interesante de la carta de Almor. Y ahí también en ese seminario habla de la enamorodiación o el odio-enamoramiento, y arma como un anagrama con eso, ¿no? Entonces, Lacan no separa el amor del odio, ni no los separa, dice que van juntos y dice que ignorante, Dios es ignorante, se refiere al Dios de los cristianos, no al Dios judío, es ignorante porque no incluye el odio en el amor, ¿no? Entonces por ahí, esta cuestión de la caída, porque el odio permite separación. Claro. El odio es lo que nos permite separar, pero no es el odio imaginario, es ese odio simbólico que permite la caída del objeto, así de una. Volviendo a lo que planteaste en la primera pregunta, es el tema de la holofrase. La holofrase es un tema, un instrumento muy positivo porque nos permite pensar las cosas como más claramente. Ahí donde algo se holofraseó, uno no tiene posibilidades de hablarlo, de bordearlo, pero no de cambiarlo. Cuando algo está holofraseado, está holofraseado. Lo que uno puede ir haciendo es bordearlo, 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 y en cada bordeamiento hay algo que cae. Y los pacientes psicosomáticos mejoran. Pero ocurre alguna situación
y vuelven al mismo punto. Sí. Que bueno, uno medio se decepciona, pero es lo que hay, ¿no? Gracias. De nada, Gisela. Irina Lurs dice, hay una autora que habla de pictogramas como esas imágenes primarias que van a permear sin aviso en la vida del individuo. ¿Podría relacionarse esto con la laminilla? ¿Te lo vuelvo a leer? Sí, dale. Hay una autora que habla de pictogramas como esas imágenes primarias que van a permear sin aviso en la vida del individuo. ¿Podría relacionarse esto con la laminilla, los pictogramas? Irina, Sí, ¿está por ahí? En principio te diría que sí, pero me hace ruido la palabra permeable. Es decir, me hace ruido en el sentido de si ella lo plantea como aquello que se infiltra, o sea, que entra dentro del cuerpo, como esos sueños, como ese sueño de que tenía tras la muerte, o como otra cosa, ¿no? Ahí está Irina. Irina, a ver si podés desmutearte. Sí, hola, buenas Ajá. Ahí está, ahí la veo. tardes. Sí, no escribo la autora porque en este momento el Alzheimer me traicionó. No me acuerdo. No me acuerdo de la Pierre autora. Olangier, dicen acá. Pierre Olangier. Olanier, sí, Sí, Pierre Olanier. Era Olanier. Olanier. Ajá. Y ella habla de pictogramas como esto que se infiltra, que Es sin que aviso. a mí Y entonces pensé en la laminilla. claro, a mí el pictograma para mí se mueve frente a dos cosas. Por un lado, es la primera representación o la primer marca que está en relación al significante y cómo entra ese pictograma en el cuerpo. ¿Entendés? Como inscripción de algo en el cuerpo, me da esa sensación que luego se va a hacer significante. Y por otro lado, sí, es ese real que está ahí marcando el cuerpo, porque es separación, las dos cosas. Muchísimas gracias. No, En una época yo me acuerdo que daban el ejemplo de la laminilla, la pantera rosa, no sé si se acuerdan, que estaba la pantera rosa y pasaba el coche y quedaba chata y la cortaban y volvía a crecer, se metía por debajo de la puerta por cualquier, ¿no? Es como un real que ingobernable, que no lo... Eso es la laminilla, pero también representa el punto, lo que se separa del cuerpo, pero ligado a lo que se pierde y que muchas veces quiere reintegrarse al cuerpo. Claro, hay que desecharlo, por eso lo de la placenta, comerse la placenta no es desechar, es todo, es reincorporar, es al revés, ¿no? Es, bueno. No tengo elementos en torno a esto de la placenta. Hay algunos que dicen que trae ventajas y otros dicen que no, que es una... No hay estudios al respecto. No hay casuística, no hay casuística, Claro. no hay casuística. Hay que esperar con los años, vamos a atender, o los que sigan van a atender a los que vienen, vamos a ver qué pasa con todas estas cosas. Claro, no claro sé, que sí. No sé si yo voy a poder verlo, pero por ahí los que me siguen van a ver qué pasa con todo. Pensá que la mirada persiste, así que te habrás transformado en mirada. Es un chiste. Sería maravilloso. Perpetuarse como mirada. Bueno, no sé si hay más preguntas, cuestiones, o si vos, Leonor, querés decir algo. ¿Algo más? Lo que querría decir es que no me fue fácil dar nada más que la laminilla, el mito de la laminilla. Es un mito creado por Lacan y me pareció para mí muy, muy importante
porque no se conoce tanto esto de que Lacan creó un mito, al estilo de Freud que creó el mito de Totem y Tabú. No se conoce. Tiene como poco valor para nosotros los psicoanalistas. No es que no tiene valor, pero es como algo que no se destaca. Y me parece que aprovechar la clase para dar algo de esta índole me pareció que era piola, ¿no? Sí, sobre todo por esa diferencia entre lo irreal, que está en relación a lo real, que no es lo imaginario, eso que dijiste. Claro. Eso me parece muy importante distinguir lo irreal de lo imaginario. Eso claro. está muy bueno. Bueno, no sé si algo más, si no, lo que sí, si vos podés, ¿quedó tu mail acá o todavía no? No, me olvidé. Sí, yo también. Mi mail es muy sencillo, leonorpagano@gmail.com. Eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna otra consulta, Ahí está, ahí quedó escrito, lo escribió Débora. Muy bien. Muchas gracias, Débora. Que hoy te bauticé, perdón. No hay problema. Bueno. Entonces... ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren comentar algo de su clínica o algo? Si no, dejamos acá. Bueno, podemos felicitarte y agradecerte. Gracias, Graciela, fue un placer. Y bueno, entonces como dijo Débora, la semana que viene hay un feriado y nos reencontramos de acá a 2 semanas. Y muchas gracias por la presencia. Saludos muchas a gracias, todos. Leonor. Gracias. Gracias, Leonor. Gracias. Gracias.